El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó y ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre nos salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo. Mi corazón
siempre cantaré cuán grande es Él. Nombre sobre todo nombre, Él es digno de alabar. Siempre cantaré cuán grande es el nombre sobre todo nombre. Él es digno de alabar. Siempre cantaré cuán grande es mi corazón te adora, Dios, cuán grande es, cuán grande es mi corazón te adora, Dios, cuán grande es, cuán grande te adoro, Dios. Aquí estamos otra vez, con los hermanos, revisando, tratando de comprender más a nuestro Jesucristo, tratando de conocer para vivir, para comprender esta vida eterna que Él vino a traer, mientras estamos atrapados en el espacio temporal, que cuesta bastante no referirse a la realidad cuando la Escritura invita a poner los ojos en Jesús, que es la vida misma, es el modelo, es el Evangelio en su persona y quien nos vino a buscar y a salvar porque estábamos perdidos. Es difícil, digo, pero para eso vino a morar en nosotros el Espíritu, no enredarse en las diferentes realidades circunstanciales que de pronto pueden poner un velo a la fe y a la confianza plena que tendríamos que tener en Jesucristo. Estaba mirando dentro del Evangelio según San Mateo y San Lucas algunos episodios que me gustaría compartir con ustedes y que tenían que ver con el periodo de Semana Santa. Allí se consumó la redención. Ahí es donde Jesucristo consuma su decisión. Comenzó con despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo, y acá se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la conclusión de todo ese andar increíble que tuvo Dios sobre la tierra, dejando un modelo de cómo tiene que ser un hijo de Dios, Él como modelo definitivo y
nosotros como sus seguidores, imitadores, los que hemos tomado como un paradigma la vida y conducta de Jesús. Que a veces nos cuesta porque es difícil no estar impregnados de religión. Pero bueno, yo quería ver eso, y quería ver algo que ocurre con Jesús y sus discípulos, que tendría que llamarse más que el querigma apostólico, la proclama de lo que Dios hizo, o la doctrina, la didaqué, que debe fijar normas de conducta, mandamientos claros para todos los que le seguimos. Yo quería referirme en esta tarde a algo que tiene que ver con la vida misma y su vínculo con los discípulos y el de los discípulos con él. Jesús había dicho que esta es la vida eterna, que me conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, orando al Padre en la oración sacerdotal de Juan 17. A mí me interesa ver esto de el relato que hacen los evangelistas de lo que Jesús decía y de la interpretación que le daban sus discípulos a los dichos de Jesús. Y tomé como ejemplo en Mateo 16, cuando Jesucristo interroga a los discípulos diciéndoles: dígame una cosa, ¿qué dice la gente que soy yo? Hace como una encuesta. Y los discípulos le dicen, bueno, algunos dicen que son Jeremías, otros Juan que volvió a vivir. Y Jesús los interrumpe y le dice, está bien porque la gente no me conoce, pero ustedes que convivieron conmigo, ustedes que están a mi lado desde que comencé el ministerio, que han visto, han oído todas las cosas que yo he comunicado, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro respondió velozmente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, un pasaje muy conocido. A lo que Jesús replicó que Pedro era bienaventurado. Le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que dijiste no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Dios mismo te lo dijo. Y de cierto digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Dice una serie de elementos más importantes diciendo que lo que perdonamos, que lo que atamos, que lo que desatamos, que lo que retenemos. Pero es imprescindible detectar que allí el apóstol Pedro, en ese momento un compañero de Jesús que solía destacarse porque respondía con velocidad, tal vez no con la debida prudencia, de lo cual también tenemos que aprender. Muchas de las cosas que él se animaba a decir, luego no podía respaldarlas, pero en esta en particular les quiero leer porque desde ese momento dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte de los demás, supongo yo, comenzó a reconvenirle, retó a Jesús, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Para nosotros, discípulos de Cristo del siglo XXI, bueno, algunos venimos del siglo XX, que conviene comprender lo que Jesús dice para responder más adecuadamente, como quien conoce a Jesús, ya que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Acá Pedro omite algunas cosas, porque dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, cuando Jesús dice que le es necesario hacer algo, ¿cómo podés animarte y decirle no lo hagas? Si es necesario, ya no importa que sea agradable o no tanto, si tiene que ver con tu victoria o fracaso, si es necesario, va a ocurrir. Podemos estar de acuerdo con esto. Y es impresionante el contenido de la verdad que tiene esto, porque Pedro, probablemente, como nos suele suceder, confundido entre lo que es una revelación del Padre a nuestra vida con una virtud propia, algo que hemos logrado por nuestra propia búsqueda de Dios o nuestra santidad, se creyó en un escalón un poco por arriba de todos los demás. Entonces tomó a Jesús, se lo llevó aparte. No quería que los demás escuchen cómo él retaba al maestro. No, Pedro era en esto prudente, pero estaba desubicado. No es lo mismo un don que un mérito que te lleva a obtener algo de Dios. No es igual algo que Dios te da que algo que tú lograste. No sé dónde estás en casa, puedes decir amén. Amén. Si Dios te da, la virtud es de Él y es con un propósito, pero no es el reconocimiento, un mérito propio, un mérito personal, que el Señor te da algo. Entonces acá el Señor le dijo que era bienaventurado porque se lo había revelado el Padre, y Pedro pareciera que se lo entendió como por algo me lo dio. No, te lo da por Él, no por ti. Y luego aparece acá que Jesús le dijo que era necesario comenzar a padecer en manos de los religiosos y que lo iban a terminar matando. Entonces Pedro se lo lleva aparte y le dijo una frase. Decía una querida escritora que se llama Barbara Johnson: Señor, hace que mis palabras sean dulces y tiernas, por a ver si alguna vez me las tengo que tragar. Y allí Pedro le dice: ten compasión de ti, descabellado. Se entiende que en el marco del afecto, de la amistad que había logrado Jesús con sus discípulos, ninguno de ellos querría que a Jesús le ocurriera todo lo que le iba a ocurrir. Pero si Jesús hubiera seguido el consejo de Pedro y hubiera tenido compasión de sí mismo, no hubiera podido tener compasión de ti y de mí. El plan de salvación se hubiera abortado, porque era necesario que el Hijo del Hombre vaya como estaba escrito de él. Él tenía que dar la vida, porque nosotros teníamos que morir, y eso es lo que hizo él. Cargó el pecado del mundo sobre sí, porque la paga del pecado es la muerte, y la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús.
Si él hubiera tenido compasión de sí, no hubiera podido tener compasión de mí. Y no hubiera servido todo lo otro. Y el plan que Dios tenía no hubiera podido lograrse. Así que, mira lo que puede pasar con alguien que no entiende bien. La cuestión no es hablar mucho, tener coraje. La cuestión es tener actitud de siervo. Hay un propósito para toda la iglesia y dentro de la iglesia hay un propósito para cada uno de los miembros. ¿Qué respondió Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué me eres tropiezo? Porque no estás mirando como Dios. Estás mirando como los hombres. ¿No te pasa que solés mirar como los hombres en vez de como Dios? Es un efecto tan naturalmente contraproducente al proyecto de Dios, al propósito de Dios, que no aprendemos a ver el propósito de Dios y a cada uno de los santos, de los llamados, de los escogidos, como parte de ese proyecto de Dios, preparando a la novia hasta la boda del Cordero, hasta que un día nos unamos para toda la eternidad con Él como la esposa que llega y que según lo que dice Apocalipsis se ha preparado, se ha vestido de lino fino, blanquito, lindo, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Pero acá Pedro se ve confundido porque él había recibido del Señor este estímulo diciéndole: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Se habrá creído que él ya tenía un mérito diferente, cuando realmente el mérito siempre es de Dios y nosotros somos los receptáculos y tal vez y en todo caso conductos de su gracia. Entonces, viendo el problema, Jesús, por eso hablo del texto narrativo, dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, se tiene que negar a sí mismo. Ve que es la contraparte de lo que Pedro le había tenido que aconsejar a Jesús. Pedro le dijo: tenés que tener compasión de vos mismo. Y Jesús dice: miren, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es dejar de ser compasivo con él mismo. Porque si eres compasivo contigo, no puedes ser compasivo con los demás. La autoconmiseración te hace discapacitado para dar la vida por otro. Cada persona que está con heridas interiores no resueltas, que le está reclamando a la divina providencia por su infancia, por su niñez, porque no es suficientemente abundante la vida que tiene, o porque le tocó sufrir alguna vulneración de chiquito, y se queda con eso en el corazón y no lo resuelve y sigue lamiendo su herida, queda absolutamente discapacitado para dar la vida por otro. Porque para poder seguir a Jesús, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Si te atrapa el temor, ¿qué tiene temor? ¿De que te agarre el coronavirus? No va a ocurrir nada que Dios no quiera. Y para Dios, ni la vida ni la muerte tienen un sentido terminal. Él venció a la muerte, Él tiene en su mano las llaves y el imperio de la muerte. Él vino a dar la vida para los que estábamos toda la vida sujetos a servidumbre por el temor de la muerte, ya no lo estemos más. Entonces dice esto: si alguno quiere, si tiene deseo, porque eso lo tenemos bastante bien. Yo tengo deseo de seguir a Jesús en todo, sin olvidarme de que debe ser muy difícil para Jesús guiar a un rebaño de ovejas que tienen ideas propias, que saben para dónde debieran ir y tratan de convencer al pastor y de decirle: mirá, llévame por acá, llévame por allá, yo quiero ponerme de novio con
una chica que se llama así, que es de acá, tiene una carita cuando ora, y Dios te mira y dice, mirá, vos me estás pidiendo un bombón de cianuro revestido en chocolate. La verdad, ninguno de nosotros tendría que ser consentido por Dios en las cosas que le pedimos. A ninguno de nosotros nos conviene que Dios nos dé lo que queremos, lo que esperamos. Entonces él arranca bien y dice, mirá, si vos me querés seguir a mí, que ahora estoy en la gloria, exalta, vos me querés seguir a mí, lo primero que tenés que hacer es negarte a ti mismo. Vas a tener que postergar tus proyectos personales, ponerlos en la mano de Dios. Vas a tener que perder tu deseo de confort, riquezas. Es imposible imaginarme a Jesús naciendo, en vez de en el pesebre, en el palacio herodiano. No le va. No es lo que interpreta el Espíritu de Cristo. Y tampoco debiera ser algo que motive las expectativas de los que le seguimos. Así que él le dijo que cada uno tenía que negarse a sí mismo. ¿Y por qué? Porque Dios no te va a negar. Nadie te puede negar en este sentido. Nadie. Entonces vos querés seguir a Cristo. Entonces Cristo te dice, está bien, pero una condición primaria, te debe negar a sí mismo. ¿Quieres alcanzar la vida eterna? Vas a tener que poner a los pies de Dios tu vida natural. Y conviene. ¿Y qué más dijo? Y tome su cruz. Y alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué le va a pasar? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo quiero hallar la vida. Esa vida, no la que quiero yo. Porque el camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Esa es la verdad. Cada vez que tenemos deseos de algo personal, nos exponemos a ser derrotados porque no lo alcanzamos. Cuando la vida está en manos de Dios, ninguna cosa te puede poner perdedor. Porque somos más que vencedores, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo quería hacer alguna reflexión acerca de particularidades que tiene la cruz. La cruz, en esto seguramente vamos a coincidir, es el símbolo característico de toda la cristiandad. Hay cruces arriba de los salones, hay cruces en la indumentaria de algunos grupos religiosos, hay cruces colgadas en cadenitas en el cuello de algunos que son o se dicen cristianos, hay cruces en los aros, hay cruces hechas como dijes para una pulserita, infinidad de cosas que de ninguna manera expresan el contenido de la cruz ni su valor. En algunas películas lo usan también la cruz para ahuyentar a Drácula, pero no es un asunto mágico. Jesús decía, tiene que tomar la cruz, porque la cruz es el símbolo de maldición, de muerte para cualquier condenado. De muerte, no de sufrimiento. No es algo que te ponen para sufrir. Nadie era enviado a la cruz para estar allí durante 2 o 3 horas, así aprende, y después me lo bajan y lo dejan suelto. No, la cruz era para morir. Estaba el reo condenado y puesto en el madero hasta que moría. Y si no moría para la hora que se entraba en el silencio del reposo,
Bueno, ahí le pinchaban el costado con la lanza y si se quejaba decían, déjenlo otro rato, todavía no murió. Le rompían la tibia para que no pudieras pararse, erguirse para tomar aire. Se moría por hipoxia el condenado a la cruz. Y te quiero decir algo interesante, porque lo que hizo Jesús este día es poner una cruz adelante de la vida de cada uno de los que queremos seguirle. Una cruz, la tuya, que no es tu marido ni tu esposa. No. La cruz es para morir y no para sufrir. Entonces la pone ahí adelante y dice, si me quieres seguir a mí, lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Otra característica, otra particularidad de la cruz es que en la cruz cabe uno solo. En la cruz no se recibe el aplauso de las multitudes, ni Jesús lo recibió. La cruz tiene esa sensación de desamparo que experimentó Jesús, que le dijo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque ahí está solo. Algunos amigos, seres queridos, familiares se acercan a la cruz, pueden llegar hasta el lado de la cruz, pero nadie puede estar en tu cruz. Y eso te da una sensación de soledad inigualable. La incomprensión de lo que te rodean. Esa cosa de que en vez de decir, ten compasión del que sufre, dice, por algo Dios te lo habrá permitido. Pregúntale al Señor a ver qué te dice. Digo, mira, si Dios nos tuviera que dar por lo que hacemos, ninguno de nosotros tendría vida. Pero continúo con esta cosa, de que en la cruz cabe uno solo. En el Monte Calvario había que crucificar a 3. ¿Cuántas cruces había? 3. Una para cada uno. Y acá viene una parte concluyente que puede servir a tu vida y a la mía. Que el valor de la cruz, porque un madero vale la madera que tiene, nada más. Pero el valor intrínseco de la cruz es cuando alguien la toma. Cuando alguien agarra la cruz. Es realmente la actitud que tiene cada uno frente a la cruz lo que define la eternidad o la perdición eterna. Si tomas la cruz, vas a ser como Jesús, un inocente, puro, santo, sin mancha, tomó la cruz, enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y allí dio la vida por quienes no lo merecíamos. Ese es Jesucristo y murió para salvación del mundo, hermano, para ti y para mí. Y al lado de él había 2 malhechores, uno en cada cruz, y uno, por su actitud, se burlaba de Jesús, decía, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvabas vos mismo? Y el que estaba del otro lado de Jesús le dijo, ¿cómo estás diciendo esto? Él no tiene culpa y está acá. Nosotros, por lo que hicimos, hemos sido condenados y tenemos culpa. ¿Cómo te atreves a decir esto? Y le dijo al Señor, que reconvino al burlador, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí Jesús, yo digo, estaba empezando a ver el fruto de la aflicción de su alma. Le dijo, de cierto te digo, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso, especial, glorioso. Y digo, ¿cuál es tu actitud, mi actitud frente a la cruz? Pues yo digo, si hubiera un monte Calvario suficientemente grande, allí habría una cruz para ti y una para mí también. Es capaz que no estamos allí, que ese monte no existe, aunque sí lo existe espiritualmente, pero la decisión nuestra frente a la cruz es si la tomo
o no la tomo. Y yo la quise tomar. Y tú tienes que decidirte cuando tomas la cruz. La cruz, síntoma, símbolo de maldición para el que moría allí, maldito el que muere en el madero. Jesús, por su actitud, la convirtió al tomarla en un símbolo de salvación eterna para todos los que creemos en Él. Tu actitud frente a la cruz puede salvar o perder, en primer lugar a ti mismo y en segunda instancia a todos los que te rodean y te ven como un modelo. Esto quería compartirte. Te hablo de otro fin, ya terminamos. De un cierto Simón que venía del campo, Simón de Cirene, de ahí era su origen, que a él lo obligaron a llevar la cruz de Cristo. Y claro, él la cargó. Si hubiera una cruz preciosa en toda la historia de la humanidad, es la cruz de Cristo. Sin embargo, no le causó un buen efecto, porque el valor de la cruz no es el de la cruz misma, sino en qué haces tú frente a ella. Por eso es tan importante.